Hola mis amigos, bienvenidos a este simposio. Espero que estén muy bendecidos y listos para el nuevo tema a abordar. En este video abordaremos con el argumento más popular, usado por los papistas, y de hecho, se trata de una leyenda que se introdujo en muchos libros de historia del cristianismo, incluido en la tradición reformada. Y es la creencia que el Papa Dámaso elaboró una lista de libros canónicos de la Biblia en un tal mencionado Concilio de Roma en el año 382 después de Cristo. Tal vez, usted querido escucha, habrá creído esto también, no lo culpo. Yo también creí esto durante muchos años, hasta que por fin, un poco de investigación y por mera gracia de Dios, la venda me fue quitada de los ojos. Y no es de sentirse aturdidos por esto, pues estamos hablando de una leyenda ampliamente aceptado incluso por muchos miembros de la comunidad académica. Usted se estará preguntando, ¿por qué le llamo leyenda a la creencia que Dámaso elaboró una lista de libros de la Biblia? Ya vamos a entrar a más detalles, pero primero debemos reconocer una cosa importante y nos definirá en qué posición nos encontramos ante una leyenda creída por multitudes. Durante siglos se creía que la Tierra era plana, pero con el tiempo, el ser humano comprendió que las generaciones pasadas, aunque fue creído por la mayoría, estaban equivocadas. Durante años se sostuvo por la mayoría de los académicos, la teoría del Concilio de Yamni en el año 90 después de Cristo. Sin embargo, actualmente hemos visto que dicha teoría ha sido abandonada, y uno que otro erudito desactualizado lo sigue creyendo, pero en general, la inmensa mayoría de eruditos ha descartado como verdadera dicha teoría, a pesar que, en un tiempo, era aceptada por la mayoría. Lo mismo pasa con la teoría que, el Papa Dámaso elaboró una lista de libros de la Biblia en el Concilio de Roma en el año 382, y algunos papistas han ido tan lejos como para decir que Dámaso hizo la Biblia, a base de esta leyenda. No es de sorprenderse, en dicha lista de Dámaso, vemos que incluye los libros apócrifos mal llamados deuterocanónicos sin distinción con los 39 libros canónicos e inspirados por el Espíritu Santo del canon hebreo. Por esa razón vemos que los papistas repiten hasta más no poder esta leyenda, están tan aferrados con la idea que Dámaso elaboró una lista de libros de la Biblia, al grado tal de decir que Dámaso hizo la Biblia, como ya dije anteriormente. Este video le va a echar sal y limón a la llaga de los papistas más fanáticos de las redes sociales, pues, si resulta ser falso esa idea que Dámaso elaboró una lista de libros canónicos de la Biblia, entonces es una mentira que la Iglesia romana hizo la Biblia, y uno de los pilares de la apologética católica con respecto al canon bíblico, se derriba, haciendo que, otros argumentos católicos que dependen tanto de esta leyenda, se venga abajo como tal edificio al ser derribado. Las preguntas surgen, ¿es verdad que el Papa Dámaso hizo la Biblia? ¿Existe evidencia histórica para creer que Dámaso elaboró una lista de libros de la Biblia? ¿Cómo nació la leyenda que Dámaso elaboró una lista de libros de la Biblia en el Concilio de Roma del año 382? Quédate conmigo hasta el final de este video, hoy sabrás las respuestas. Primero, debemos entender que, no existen fuentes directas o originales del Concilio de Roma del año 382 después de Cristo. Cualquiera diría que esto no debería ser un argumento válido, ya que, muchos manuscritos antiguos del Nuevo Testamento, son copias y no los documentos originales, y lo mismo se puede decir de muchos libros y escritos de los padres de la Iglesia. Este argumento es muy débil y pobre, pues, tanto los escritos del Nuevo Testamento como los escritos de los padres de la Iglesia prenicena, tiene algo en común. Ambos fueron escritos, conservados y guardados en época de persecución. Obviamente, el Imperio Romano destruyó muchos manuscritos incluyendo los originales. Lo que pasa con el Concilio de Roma del año 382 es distinto, pues, se supone que las decisiones de dicho concilio se pusieron por escrito, en un momento donde había tolerancia religiosa en el Imperio Romano, y hablamos de un documento oficial de un concilio, no estamos hablando de un libro común y corriente, se trata de un decreto papal oficial, por lo tanto, el celo y la responsabilidad de conservarlo era mayor y favorable por la época en la cual fue escrito. Pero resulta que, aun con todo lo que he mencionado, dicho documento no existe. Hablo en serio, el decreto de Dámaso sobre los libros de la Biblia no existe en su original, ni siquiera una copia de Jerónimo, quien en ese momento era secretario del Papa Dámaso.
simplemente el documento original certificado como auténtico, no existe. La segunda razón es porque ningún padre de la iglesia o cristiano de la época hace mención del hecho que Dámaso elaboró una lista de libros de la Biblia. Ni siquiera Jerónimo, quien menciona que el libro de Judith fue citado en el Concilio de Nicea, pero omite decir que Dámaso elaboró una lista de libros de la Biblia en el Concilio de Roma en el año 382. Jerónimo cita incluso padres de la iglesia en sus prólogos de la Vulgata cuando trata la cuestión del canon bíblico, pero no dice nada, absolutamente nada del Concilio de Roma. ¿Cómo Jerónimo pudo omitir un hecho histórico tan importante y relevante siendo secretario del Papa Dámaso? Este silencio es significativo, por lo tanto no se trata de una mera falacia del silencio como dirán algunos. Entonces, ¿cómo se originó la leyenda que Dámaso elaboró una lista de libros de la Biblia? La historia no es larga. A mediados del siglo VI, apareció un documento anónimo atribuido al Papa Gelasio I. Dicho documento se le conoce bajo el título de el Decreto Gelasiano. El Papa Gelasio vivió en el siglo V. Pero este documento llamado el Decreto Gelasiano es originario del siglo VI. Por lo tanto, no es un documento original del Papa Gelasio, sino un documento atribuido y apócrifo. Dicho documento presentó una lista de libros de la Biblia, donde acepta los libros apócrifos como canónicos. Sin embargo, dicho documento se le atribuye a Gelasio, pero no solo a Gelasio, sino también a Dámaso, es decir, dicho decreto apócrifo se le atribuye tanto al Papa Gelasio como al Papa Dámaso. Otros dicen que el decreto gelasiano solo compiló el decreto de Dámaso en dicha obra. La cuestión es que, no hay documentos del siglo IV donde se pueda avalar eso. La primera y más antigua fuente de un supuesto decreto de Dámaso dando una lista de libros de la Biblia, se remonta en la obra apócrifa atribuida a Gelasio y que data del siglo VI. Es decir, los católicos están tan enamorados de obras apócrifas, que para defender sus libros apócrifos recurren a citar documentos apócrifos. Irónico. El académico Dr. Samuel Pagan dice que famoso es el llamado Decreto Gelasiano, atribuido al Papa San Dámaso y que contiene un listado completo de los libros canónicos del Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. Sin embargo, hoy día los críticos suelen negar su autenticidad. No se trataría de un documento proveniente de una autoridad pública, como un concilio o un papa, sino de una obra privada compuesta por un clérigo en la Galia Meridional o en la Italia septentrional a principios del siglo VI. El diccionario de Oxford de la Iglesia Cristiana confirma lo siguiente. El decreto gelasiano es un documento latino temprano transmitido con mayor frecuencia bajo el nombre del Papa Gelasio, pero en algunos manuscritos como obra de Dámaso Hormisdas, que contiene, entre otras cosas, una lista en latín de los libros de la Biblia. No es una obra papal en absoluto, sino una compilación privada que se compuso en Italia, pero no en Roma, a principios del siglo VI. El argumento que dicho decreto apócrifo atribuido a Gelasio bautizado como Decreto Gelasiano, simplemente compiló el decreto de Dámaso, es un argumento muy débil. Al final del capítulo 1 de dicho decreto atribuido a Dámaso, se está citando un fragmento de una obra de Agustín, exactamente igual tal como Agustín lo escribió. Se trata del Tratado 9 sobre el Evangelio de Juan. El supuesto decreto Dámaso está citando el punto 7 de dicho tratado de Agustín. Pero resulta que el Concilio de Roma se celebró en el año 382, y el Tratado 9 sobre el Evangelio de Juan de Agustín, se escribió a principios del siglo V. Francis Crawford Burkitt fue un teólogo y erudito británico, dice lo siguiente. El punto realmente decisivo es que en 1.3, en la parte más directamente asociada con Dámaso, hay una cita de cierta longitud de Agustín en Juan 9:7. Como Agustín estaba escribiendo alrededor de 416, es evidente que el título Incipit Concilium Verbis Romae sub Damaso Papa de Explanatione Fidei no tiene ningún valor histórico. Mi teoría es que el Papa Dámaso compró una máquina del tiempo, viajó al futuro, y se llevó el Tratado 9 del Evangelio de Juan de Agustín, porque fue el que más le gustó. Regresó a su época, y citó la obra de Agustín que se trajo del futuro en el Concilio de Roma, y por eso vemos un aparente anacronismo histórico, pero el Papa Dámaso simplemente usó su máquina del tiempo.
El documento apócrifo atribuido al Papa Gelasio se relacionó por primera vez con el Concilio de Roma, en 1794, cuando el fraile Faustino Arévalo, editor de las obras de Caelius Sedulius, defendió su teoría de que los primeros 3 capítulos de los 5 del decreto, apócrifo obviamente, eran en realidad unos decretos de un concilio romano celebrado un siglo antes del Papa Gelasio I, bajo Dámaso, en 382 después de Cristo. Las conclusiones de Arévalo fueron ampliamente aceptadas, y fue sostenido tanto por eruditos católicos como protestantes, y desde entonces el texto de estos 3 primeros capítulos, ahora titulado El Concilio Romano bajo Dámaso, se ha vuelto a publicar continuamente hasta la fecha. Pero, ahora el tiempo pasa, y muchos se dan cuenta que al final, todo este asunto sobre una supuesta lista de libros de la Biblia elaborada por Dámaso, es, definitivamente una leyenda. Francis Crawford Burkitt nuevamente dice, y esta vez, citando al teólogo alemán, Ernst von Dobschutz. En 1794 Faustino Arévalo, el editor de Sedulius, comenzó la teoría de que los primeros 3 de estos 5 capítulos eran realmente los decretos de un concilio romano celebrado un siglo antes que Gelasio, bajo Dámaso, en 382 DC. Cierto manuscritos parecía dar este documento anterior por separado, y las conclusiones de Arévalo han sido ampliamente aceptadas. Según von Dobschutz, los 5 capítulos pertenecen a la misma obra original, que no es un auténtico decreto ni carta ni de Dámaso ni de Gelasio, sino una producción literaria seudónima de la primera mitad del siglo VI, entre 519 y 553. De modo que, la leyenda que Dámaso hizo la Biblia, es lo que es, una leyenda. Ahora, recordemos, los papistas más fanáticos dependen mucho de esta leyenda, porque, si el decreto de Dámaso es falso, entonces es una mentira que la Iglesia romana hizo la Biblia. Y lo más triste, el mejor defensor moderno del catolicismo romano, que los papistas fanáticos tanto alaban, es decir, Luis Toro, no es ni más ni menos que un charlatán de quinta. Pasó el tiempo y comenzaron a escribir, pero una carta estaba en Roma, carta a los romanos, otra en Éfeso, carta a los efesios, otra en Filipos, carta a los filipenses, otra en Tesalónica, carta a los tesalonicenses. Estaban regadas las cartas. Y un día, a alguien se le ocurrió recoger esas cartas y hacer la Biblia. Y eso no fue ningún evangélico, ningún testigo de Jehová, ningún adventista, fue alguien de la Iglesia Católica llamado el Papa San Dámaso I, en el año 382. Si el video te gustó, dame tu pulgar arriba y comparte este video con tus familiares y amigos, suscríbete si no lo has hecho. Dale clic a la campanita para tener una notificación cada vez que suba un nuevo video. Lo veo en el próximo video, bendiciones y hasta la próxima.